Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos agarraron piedras para apedrearlo. Jesús les replicó: Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. En el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, se encuentra recogido el famoso discurso del Buen Pastor. A lo largo de este vídeo, vamos a tener la posibilidad de leerlo con tranquilidad e intentar responder una serie de preguntas que el texto nos plantea. ¿Cuál es la relación de este discurso con el Antiguo Testamento? Y una vez respondida a esta pregunta, ¿qué podemos aprender de las numerosas referencias al Antiguo Testamento contenidas en este discurso? El vídeo lo vamos a dividir en tres partes. En la primera, veremos las alusiones que Cristo hace en su discurso al libro de Números. En la segunda, estudiaremos las referencias al libro de Ezequiel, para acabar con la tercera parte, en la que uniremos todo lo estudiado y haremos una lectura tipológica del discurso en su conjunto. Los capítulos 7 a 10 del Evangelio de Juan están fuertemente marcados por la polémica sobre la identidad de Cristo. En ellos, podemos ver que los judíos vinculan las palabras y acciones de Cristo con Moisés, el Mesías y el mismo Dios. Sin embargo, para comprender la razón por la que sucede esto, vamos a tener que dar un importante rodeo. En el capítulo 9 se narra la curación durante el sábado del hombre ciego de nacimiento, que culmina en la expulsión de este hombre de la sinagoga y la denuncia de Cristo a los líderes de Israel, que viendo, son en realidad ciegos. Dijo Jesús: Para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, se queden ciegos. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron: ¿También nosotros estamos ciegos? Jesús les respondió: Si estuvierais ciegos, no tendríais pecado, pero como decís vemos, vuestro pecado permanece. Es en este contexto en el que se sitúa el discurso del Buen Pastor. Como tendremos ocasión de comprobar, a pesar de que a primera vista en este discurso parezca que se está utilizando una metáfora pastoril de fácil comprensión, las conexiones que Juan hace aquí entre Cristo y el Antiguo Testamento son increíblemente ricas. Como sabéis, la escritura es superficial y profunda a la vez, o para expresarlo con las palabras de Gregorio Magno, la palabra de Dios, por los misterios que encierra, ejercita el entendimiento de los sabios y alimenta el espíritu de los simples. Presenta abiertamente aquello que puede alimentar el espíritu de los niños y mantener admirados a los adultos. Es una especie de río en el cual el cervatillo puede hacer pie en el fondo y a la vez hacer a un elefante nadar. Volvamos a las palabras del Buen Pastor. Los estudiosos dividen este discurso en varias partes, cada una de ellas fuertemente deudora de imágenes y pasajes del Antiguo Testamento, principalmente del libro de Números y del libro de Ezequiel. Pero no solo esto, sino que también en ellas se vincula a Cristo a las figuras de Moisés y de David, lo que permite hacer una lectura tipológica de estos personajes, en cuyas vidas, como veremos al final del vídeo, se prefiguraba la misión salvífica del Señor. Leamos la primera parte del discurso, que abarca los versículos 1 a 5. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Vayamos ahora al Antiguo Testamento. En el capítulo 27 del libro de Números, Yahvé informa a Moisés de que pronto morirá, que podrá ver la tierra prometida, pero no podrá pisarla. Moisés, preocupado por el futuro del pueblo de Dios, pide a Yahvé que procure un nuevo líder a su muerte. Ante esta petición de Moisés, se ordena la designación de Josué como sucesor. Leamos el pasaje. El Señor dijo a Moisés: Sube ahí, al monte Abarín, y contempla la tierra que he dado a los hijos de Israel. Cuando la veas,
irás a reunirte tú también con los tuyos, como se reunió con ellos tu hermano Aarón. Porque os rebelasteis en el desierto de Sin, cuando protestó la comunidad y yo os mandé manifestar delante de ella mi santidad por el agua. Moisés dijo al Señor: que el Señor, Dios de los espíritus de todo viviente, ponga un hombre al frente de esta comunidad, uno que salga y entre al frente de ellos y que los conduzca en sus entradas y salidas, para que no quede la comunidad del Señor como rebaño sin pastor. Respondió el Señor a Moisés: toma a Josué hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, imponle tu mano y preséntalo ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. Dale instrucciones en presencia de ellos y comunícale parte de tu autoridad, para que le obedezca toda la comunidad de los hijos de Israel. A las órdenes de él saldrán, y a las órdenes de él entrarán todos los hijos de Israel, toda la comunidad. Si os habéis fijado, he resaltado una serie de pasajes. En esta tabla se comparan los textos griegos de Juan 10 y Números 27. Como podéis comprobar, ambos guardan similitudes lingüísticas y metafóricas entre sí, por lo que es muy probable que en esta parte del discurso Cristo esté aludiendo al episodio de Números 27. En cualquier caso, al final del vídeo dejaré las referencias donde se hace un estudio más detallado y exhaustivo de las alusiones. En Números 27 tenemos, por tanto, la designación de Josué como líder, pastor de Israel y sucesor de Moisés. En Juan 10 también se trata una cuestión de autoridad, pero en este caso es Cristo el que se presenta como verdadero pastor y cabeza de Israel. Los líderes religiosos, que en el discurso solo guardan del redil, deben juzgar correctamente quién es el líder, el pastor. Sin embargo, en esta tarea están fracasando rotundamente porque no reconocen en Cristo al pastor de Israel, y no solo no lo reconocen como pastor de Israel, sino que lo tachan de ladrón, es decir, de falso Mesías. Para recapitular esta primera parte del discurso, podemos decir que en este fragmento Cristo se presenta a sí mismo como un nuevo Moisés y un nuevo Josué. Vamos a seguir avanzando, pero retened en la memoria lo que acabo de decir sobre Cristo, Moisés y Josué, porque al final del vídeo volveremos a ello. La segunda parte del discurso dice así: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hace estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo las roba y las dispersa, y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil. También a ellas las tengo que traer y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. El otro libro del Antiguo Testamento al que alude esta parte del discurso del buen pastor es el libro de Ezequiel. Aquí las cosas empiezan a ponerse interesantes. En el capítulo 34, Jerusalén ha caído a manos del reino de Babilonia, y Yahvé explica por qué Israel ha sufrido esta catástrofe. Aquí, Yahvé se dirige a los líderes de Israel, usando un lenguaje que después de lo que acabamos de leer, os tiene que empezar a resultar familiar. Me fue dirigida esta palabra del Señor: Hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y diles: Pastores, esto dice el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar las ovejas? Os coméis las partes mejores, os vestís con su lana, matáis las más gordas, pero no apacentáis el rebaño. Con fuerza y violencia habéis dominado a las ovejas. Sin pastor, se dispersaron para ser devoradas por las fieras del campo.
Se dispersó mi rebaño y anda errante por montes y altos cerros. Por todos los rincones del país se dispersó mi rebaño y no hay quien lo siga ni lo busque. Esto dice el Señor Dios. Me voy a enfrentar con los pastores. Les reclamaré mi rebaño. Dejarán de apacentar el rebaño y ya no podrán apacentarse a sí mismos. Porque esto dice el Señor Dios. Yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Como cuida un pastor de su cría dispersa, así cuidaré yo de mi rebaño y lo libraré. Sacaré a mis ovejas de en medio de los pueblos, las reuniré de entre las naciones, las llevaré a su tierra, las apacentaré en los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar. Buscaré la oveja perdida, recogeré a la descarriada, vendaré a las heridas y fortaleceré a la enferma. Suscitaré un único pastor que las apaciente, mi siervo David. Él las apacentará, él será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Estarán seguros en su tierra y reconocerán que yo soy el Señor, cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre del poder de quienes los esclavizan. Vosotros sois mi rebaño, las ovejas que yo apaciento, y yo soy vuestro Dios. Supongo que a estas alturas ya os habréis dado cuenta de que suelo citar por extenso pasajes de la Biblia. A riesgo de alargar demasiado los vídeos, creo que las ventajas que aporta una adecuada contextualización sobrepasan con creces este riesgo. En cualquier caso, espero que no se os haga muy pesado. Continuemos. Las conexiones de este pasaje con el discurso de Juan 10 son evidentes, pero para facilitar su comprensión es conveniente que se analicen por partes. Al principio de su discurso, como hemos dicho, Cristo censura a los líderes de Israel por no reconocerlo como Mesías. Los cabecillas de la sinagoga son malos guardianes del redil que no saben diferenciar entre los ladrones y el legítimo dueño del rebaño. Pero aquí Cristo introduce algo nuevo. Con la metáfora de la puerta, el Señor da a entender que el poder de mando sobre el pueblo de Dios cambiará de mano. Ahora será Cristo mismo el que ejercerá la función de guardián del redil, y esto lo podemos ver cuando Cristo dice: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. En la Judea del siglo I, no era infrecuente que los rediles tuvieran este aspecto. Como veis, se trata de una simple superficie rodeada por un muro de piedra. En ocasiones, las entradas del redil ni siquiera tenían una puerta, por lo que era el mismo pastor el que, después de haber metido a las ovejas dentro, se tumbaba en el hueco haciendo de puerta para evitar que ninguna se escapara o que algo indeseable entrara. En estos casos, el pastor no necesita guardianes porque él mismo es el guardián. Cristo reprueba a los líderes de Israel, líderes que son malos guardianes del rebaño, que no saben reconocer al pastor y lo confunden con un ladrón. Cristo, al describirse como la puerta del redil, recoge para sí la labor de la sinagoga y será él, en el futuro, el guardián del pueblo de Dios. Recordad las palabras de Ezequiel. Me voy a enfrentar con los pastores, les reclamaré mi rebaño, dejarán de apacentar al rebaño y ya no podrán apacentarse a sí mismos. Porque esto dice el Señor Dios, yo buscaré a mi rebaño y lo cuidaré. Sin duda, lo más chocante de las palabras de Cristo es que, aludiendo a Ezequiel 34, se pone en el lugar de Dios. Y esto lo podemos comprobar si comparamos ambos pasajes. En Juan 10, Cristo es el pastor, mientras que en Ezequiel 34 el pastor es Yahvé. En Juan 10 es Cristo el que desarrolla las acciones que describe, mientras que en Ezequiel es Yahvé el que realiza estas mismas acciones. En este sentido, en Juan 10 leemos: tengo, además, otras ovejas que no son de este redil, también a esas las tengo que traer. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. En Ezequiel 34, y recordemos, es Yahvé el que está hablando: sacaré a mis ovejas de en medio de los pueblos, las reuniré de entre las naciones, las llevaré a su tierra. Sacaré a mis ovejas de en medio de los pueblos. En Juan 10, Cristo salvará al pueblo de Dios que se identifica con las ovejas, mientras que en Ezequiel 34 es Yahvé el que salva a las ovejas. Asimismo, Cristo define a Israel como su rebaño, mientras que Yahvé también describe a Israel como su rebaño. Y esto es relevante porque en el Antiguo Testamento solo es Yahvé el que se describe como dueño del rebaño de Israel. Así,
En Juan 10 leemos: Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y en Ezequiel 34 Yahvé dice: Pero yo salvaré mi rebaño y no será ya objeto de pillaje. Se dispersó mi rebaño y anda errante por montes. En último lugar, fijaos cómo reaccionan las ovejas. En Juan conocen al Señor y en Ezequiel conocen a Yahvé. Yo soy el buen pastor que conozco a las mías y las mías me conocen. Estarán seguros en su tierra y reconocerán que yo soy el Señor. Como podéis ver, los paralelismos, si se toman en su conjunto, son elocuentes. En el discurso del buen pastor, Cristo se arroga una serie de facultades que en el Antiguo Testamento y en particular en Ezequiel pertenecen al mismo Yahvé. La relación entre las acciones de Cristo y Yahvé son tan estrechas que no es descabellado concluir que entre ambos hay una relación tan íntima que puede llegar a confundirlos. Y esto no es tan descabellado porque es precisamente en este contexto en el que los judíos acusan a Cristo de hacerse Dios. Y tampoco es difícil de entender ahora por qué Cristo dice también de sí mismo en el capítulo 10 esta frase: Yo y el Padre somos uno. Cristo y el Padre son uno porque Cristo se pone en el lugar del Padre, afirmando lo que el Padre afirma y prometiendo que cumplirá él mismo la promesa que hizo Yahvé en el Antiguo Testamento. Hasta ahora hemos visto que en la segunda parte del discurso del buen pastor, Cristo describe cómo va a arrebatar a los cabecillas de Israel la función del guardián del rebaño, y también hemos visto cómo habla de sí mismo poniéndose en el lugar de Dios. Pero hay una última profecía en el libro de Ezequiel, que se apunta en el capítulo 34 y que se desarrolla en el capítulo 37. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y reconocerán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel, cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. Es decir, Dios levantará a su siervo David para pastorear a sus ovejas. Pero no solamente esto, sino que el reinado de este David será eterno y en él se reunirá de nuevo a todos los miembros de Israel que se encuentran dispersos entre todas las naciones. Como hemos leído en el libro de Ezequiel, esto dice el Señor Dios: Recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido. Los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Si recordáis, esto, o algo muy parecido, también lo hemos escuchado en el discurso de Cristo. Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Con esto, ya hemos visto el discurso completo, y aunque os parezca sorprendente, solo hemos empezado. Antes de pasar a la última parte del vídeo, sería conveniente que hiciéramos un repaso en unos pocos segundos de lo visto hasta ahora. En la primera parte del discurso, Cristo, al presentarse como pastor, conecta su misión con las de Moisés y Josué. En la segunda, Cristo se pone en el lugar de Dios, que en el libro de Ezequiel prometió que sería él mismo quien cuidará de su rebaño. ¿Y cómo lo cuidará? A través de su siervo David, quien establecerá un reino eterno y construirá un nuevo santuario que nunca será derribado y en el cual Dios vivirá junto a su pueblo. Todas estas cosas que Cristo predicó de sí mismo no se les escaparon a los judíos, porque, como he dicho al principio, los capítulos 7 a 10 están marcados por discusiones sobre quién es Jesucristo, y ahora entendemos, por fin, por qué estos nombres aparecen con frecuencia. Ahora unamos todo esto. Hay un dato de gran importancia que aún no he mencionado, y es el dato que une todos los puntos en una sola narrativa. Cristo, al final de su discurso, afirma que dará su vida por sus ovejas, en clara referencia a su muerte en la cruz por mandato del Padre. Igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla.
Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Volvamos una vez más a las figuras del Antiguo Testamento, y cómo ahora cobra sentido lo que dije al principio del vídeo. Las figuras de Moisés y de David permiten hacer una lectura tipológica de los mismos, y también nos permiten ver que en sus vidas se prefiguraba la misión salvífica del Señor. Veamos en primer lugar la tipología en Moisés y Josué. Moisés, como Cristo, también fue pastor. Y lo interesante es que el episodio de la zarza ardiente, en el que Moisés escucha la voz de Dios, se produce cuando Moisés se encuentra pastoreando el rebaño de su suegro. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le acercó el ángel de Dios en una llama de fuego en medio de una zarza. Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero Moisés no fue solo un pastor, sino también fue un mediador entre Dios y su pueblo. No es sino a través de Moisés que la antigua alianza llega a Israel, de la misma forma que en el futuro, la nueva alianza llegará a través de Cristo. Recordad lo que ocurrió en el libro de Deuteronomio. Cuando Dios, airado por la idolatría de Israel, quiso destruir a su pueblo, Moisés ofreció su vida como expiación de los pecados de los israelitas, tal y como se relata en el capítulo 32. El Señor dijo a Moisés: Baja de la montaña, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había enseñado. Por eso déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios: ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto, con gran poder y mano robusta? Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel. Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Al día siguiente Moisés dijo a su pueblo: Habéis cometido un pecado gravísimo, pero ahora subiré al Señor a expiar vuestro pecado. Volvió pues Moisés al Señor y le dijo: Este pueblo ha cometido un pecado gravísimo haciéndose dioses de oro. Te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Moisés no podía morir por los pecados de los demás, porque era solo un hombre, esclavo como todos ellos del pecado, pero Cristo era más que un hombre. No podía morir por sus pecados, porque en él no había pecado, y como era más que un hombre, podía morir por los demás hombres. En palabras de San Juan Apóstol: Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su unigénito, para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Moisés no pudo morir por los pecados de los demás. Sin embargo, Moisés había de morir sin pisar la tierra prometida. Lo paradójico de todo esto, o no tan paradójico, es que no es hasta que Moisés hubiese muerto que los israelitas podrían adentrarse en la tierra prometida. De la misma forma, que no es sino la muerte de Cristo la que nos abre a nosotros la posibilidad de pisar la verdadera tierra prometida. Aquí tenéis la primera tipología, pero hay más. ¿Quién se convierte en el nuevo pastor de Israel a la muerte de Moisés? Como ya hemos visto, Josué será el nuevo pastor. Pero el nombre del nuevo pastor de Israel no era originariamente Josué, sino Oseas. Estos son los nombres de los que envió Moisés a explorar el país, pero a Oseas, hijo de Nun, Moisés lo llamó Josué. ¿Sabéis lo realmente significativo de todo esto? Que Moisés puso a Josué el mismo nombre que tendrá Cristo en la encarnación, Yehoshua. ¿Y qué significa Yehoshua? Yahvé salva o Yahvé es la salvación. Ahora podéis ver que la muerte de Moisés, mediador entre Dios y su pueblo, permite que los israelitas, con Yehoshua o Jesús al mando, atraviesen el río Jordán y entren en la tierra prometida. La muerte de Cristo, nuevo Moisés y nuevo Josué,
también permite que el cristiano entre en el reino de Dios, la verdadera tierra prometida, de la cual la tierra de Israel no era sino simplemente una mera prefiguración. Es a través de la muerte de Cristo, repito, que nosotros podremos entrar en la nueva tierra prometida. Y esta tierra no es otra cosa que el descanso de Dios, como afirma la epístola a los Hebreos en el capítulo 3, que precisamente establece la superioridad de Cristo a Moisés. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andarán vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por lo tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar porque no creyeron. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Cristo, nuevo Moisés, nuevo Josué. Como Moisés, su muerte permite la entrada al reposo de Dios, pero como nuevo Josué, es Él el que nos hace cruzar el río Jordán. Ahora veamos la tipología de David. Todos conocéis la historia de David y Goliat, narrada en el capítulo 17 del primer libro de Samuel. Ahí también se nos presenta a David precisamente como un pastor de Belén. David era hijo de un efrateo de Belén de Judá, llamado Jesé, que tenía 8 hijos. David era el menor. Los 3 mayores habían seguido a Saúl. David iba y venía de junto a Saúl para pastorear el rebaño de su padre en Belén. Como es conocido, nadie se atrevía a enfrentarse al campeón de los filisteos, pero David se presentó como voluntario. Sin embargo, es en la descripción de Goliat en la que me quiero detener, ya que, como intentaré mostrar, en este capítulo del libro de Samuel, se presenta a Goliat como si fuera una serpiente. Fijaos cómo se describe a Goliat. Llevaba un yelmo de bronce en la cabeza y vestía una coraza de escamas de bronce que pesaba unos 60 kilos. Llevaba grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce en la espalda. La palabra hebrea para bronce, Nahoshet, suena muy parecida a la de serpiente, Nahash, y es que ambas palabras vienen de la raíz hebrea que significa brillar. De hecho, podemos encontrar ambas palabras juntas en el episodio en el que Moisés erige en el desierto una estatua de bronce con forma de serpiente. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, Nahash Nahoshet. Y no solo esto, sino que a Goliat se le describe con una coraza de escamas, por lo que la asociación con la serpiente aumenta. Aunque la palabra para escamas se utiliza en muy pocas ocasiones en la Biblia, si acudimos a fuentes extrabíblicas, podremos comprobar que esta palabra se usa también para hablar de las escamas de las serpientes, como en la Mishnah Babitmar Rabbah, que es un comentario en hebreo al libro de Números. Ahí podemos leer, las escamas de la serpiente son como su lepra. Continuemos. ¿Recordáis cómo el libro de Samuel nos dice que David mató a Goliat? Precisamente, de un golpe en la cabeza. ¿En qué otro pasaje de la Biblia se nos afirma que la estirpe de la mujer matará de un golpe en la cabeza a la serpiente? En Génesis 3:15, el conocido como protoevangelio. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Ahora, y por último, ¿cuántos días nos dice el libro de Samuel que Goliat estuvo tentando a los israelitas? Os lo leo. David iba y venía de junto a Saúl para pastorear el rebaño de su padre en Belén. El filisteo se adelantaba mañana y tarde, y así llevaba presentándose 40 días. 40 días se presentaba Goliat para luchar, y al transcurrir estos, David le vence de un golpe en la cabeza.
¿Qué otra figura de la Biblia asociamos con 40 días seguidos de una victoria? Esta vinculación de Goliat con la serpiente no la puedo defender con todo detalle, pero hay mucho más. Sin embargo, si alguien quiere un estudio más detallado, que me escriba y me lo pida, sin perjuicio de que trate esto con más detenimiento en el futuro. Resumamos, en la muerte de Goliat a manos de David, también tenemos una prefiguración de la misión de Cristo. Cristo, como nuevo David, también le aplastará la cabeza a la serpiente. También pondrá en riesgo su vida por el rebaño de Israel, pero Cristo consumará la victoria sobre la serpiente con su muerte que en realidad es también una victoria. Aquí tenemos la segunda tipología. Con esto ya acabó. En el discurso del buen pastor, Cristo se presenta como un nuevo Moisés, como un nuevo Josué, como un nuevo David y como Dios mismo. A través de la muerte que anuncia en este discurso, se abrirá el paso del nuevo Jordán a la tierra prometida, y a través de su victoria sobre la serpiente, expulsará de su reino a los poderes que se enfrentan al pueblo de Dios. Sin embargo, hay un último detalle que no se les ha escapado a algunos académicos. Que el pastor muera por sus ovejas dejaría a éstas en un estado de mayor indefensión, porque una vez muerto el pastor, los lobos no tendrían impedimento para atacar el rebaño, salvo que de alguna forma el buen pastor, aunque haya muerto, pueda seguir cuidando de sus ovejas.